tenemos el método del paralelogramo. El método del paralelogramo solamente se va a utilizar para vectores que sean coplanares y concurrentes. Ya vimos que coplanar quiere decir que se encuentren en el mismo plano y concurrentes quiere decir que los vectores chocan. Entonces, siempre que vean que un vector está en el mismo plano o va a chocar, tienen que aplicar el método del paralelogramo. Para el método del paralelogramo solamente tienen que tener dos vectores, el vector A y el vector B, ¿sí? Y después, ¿qué van a hacer? Pues tienen que trazar las paralelas. ¿Sí? Imagínense que aquí está el A y está el B. Yo voy a trazar acá las paralelas y ya que las uní se forma un paralelogramo. Después tienen que unir el origen del vector A con el B con el origen de la otra punta. Tienen que unir punta con punta y la medida de esa punta va a ser la medida resultante del vector. Entonces, método del paralelogramo solamente cuando hay vectores coplanares o concurrentes y vamos a trazar esquina con esquina y esa diagonal pues va a ser la medida del vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un vector está para acá y otro para acá, puede que haya partes positivas o negativas, ¿sí? Entonces, la línea que se encuentre como diagonal va a ser la resultante. ¿Alguien tiene alguna duda en el método del paralelogramo? Bueno, entonces, ya vimos el método del paralelogramo. Vamos a analizar el método del triángulo. Para el método del triángulo tienen que tener igual dos vectores que van a ser concurrentes y coplanares. Entonces, cuando tengan concurrentes o coplanares, pueden utilizar el método del paralelogramo o del triángulo, ¿sí? Con el del triángulo, pues tienen que alargar las puntas y tienen que unir el vector A con el B. Y la medida de esa línea pues va a ser la medida de la suma de los vectores, va a ser la resultante. Siempre que les digan la resultante, va a ser la suma de los vectores. Ya vimos métodos para sumar dos vectores, ahorita vamos a ver el método para sumar tres vectores. Estos son métodos gráficos porque también vamos a analizar métodos aritméticos. Tenemos el método del paralelogramo, tenemos aquí un trapecio y vamos a tener tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer, pues es unir el vector A con el vector C, las terminaciones, y la línea que se encuentre abajo va a ser la resultante de las sumas del vector A, del B y del vector C, ¿sí? Nada más se van a sumar las líneas. Si no se tienen que sumar las líneas, tengo que trazar la línea y esa línea ya es lo que miden los tres vectores. Tú la mides con una regla y eso es lo que miden todos los vectores. ¿Sí? Lo de una línea. Sí, lo de una línea, la de la línea R. Cállate. Y bueno, a ver, a ver, después tenemos cuando el polígono tiene hasta el vector D, son 4 vectores, se le llama polígono cerrado y por lo tanto el vector resultante es nulo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo avanzo 2, me regreso 2, me voy para allá 3 y me regreso 3. Como es más 2 y menos 2, 0, más 3 y menos 3, 0, el vector es un polígono cerrado y la resultante es 0, el resultante es nulo. Entonces, si tienen 4 vectores A, B, C, D, la resultante es 0. ¿Sí? Ya van a saber que la suma es 0, es nulo, no existe. Y después tenemos la resultante de vectores colineales. Cuando tienen igual sentido se obtiene su resultante máxima. La resultante, por ejemplo, si yo digo que se va a usar solamente para vectores colineales. Si recuerdan, los vectores colineales son los que avanzan a la misma dirección o se contraponen, pero están separados hacia el infinito en una pequeña distancia. Entonces, si el vector A mide 2 y el B mide 3, pues la resultante es 5, así de fácil, sumo 2 más 3, siempre que sean vectores colineales. Y la resultante mínima, pues aquí vamos a ver que se contraponen, el A va para adelante y el B
para acá. Si el A mide 5 y el B 2, 5 menos 2 me va a dar 3. La resultante va a ser 2. ¿Alguien tiene dudas con el método del triángulo, del paralelogramo, con el método del polígono y con los vectores colineales? Entonces, a la suma de los vectores se le llama resultante, ¿sí? Ahora, vamos a analizar el método del paralelogramo, pero ahora con este método escrito. Ya lo vimos con método gráfico, que pues se trazan las paralelas, se une el origen con otra esquina, y esa es la medida del vector. Otra forma que se debe hacer es cuando tienen estos vectores concurrentes, si se fijan son concurrentes, porque van a chocar. ¿Por qué van a chocar? Pues miren que ay, no, yo pensé que esta era la punta, pero es un punto. No, no van a chocar, se separan. Pero entonces son vectores coplanares, ¿sí? Y podemos utilizar el método de el paralelogramo. Y si no tienen regla para medir, pueden aplicar esta fórmula que es raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más 2 por a por b por coseno de a. ¿Qué es esto? Pues si ustedes se fijan, es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me sirve para encontrar la hipotenusa en un triángulo rectángulo, pero como aquí tengo un triángulo acutángulo que su ángulo mide menor de 90 grados, pues entonces se tiene que aplicar también la función coseno. ¿Para qué sirve seno, coseno y tangente? Pues sirven para encontrar la medida del triángulo, ¿sí? Entonces, al aplicar esta fórmula me va a dar exactamente lo que mide la diagonal R. Lo pueden hacer gráficamente, como les dije, o con esta fórmula, ¿sí? Supongamos que el vector A mide 5 y el vector B mide 2. Tienen que poner raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 por A por B por coseno del ángulo. El ángulo se los van a dar igual en el problema. Les van a decir, hay dos vectores que miden 5, mide 3 y el ángulo es de 100 grados. Entonces el ángulo es de 100. ¿Qué tenemos que hacer primero? Primero tenemos que hacer potencias, después multiplicación, multiplico 2 por A por B, lo que me dé lo multiplico por coseno del ángulo, y después hago la suma y al final saco la raíz de la respuesta, ¿sí? Igual les voy a poner ejercicios para que practiquen. Entonces, este es el mismo método. Los casos especiales de vectores no los van a utilizar, ¿sí? Pero para que no los estudien, nada más estudien la fórmula de esta parte. Y método del polígono. En el método del polígono, a esta hoja ya la vimos, que es la resultante, métodos gráficos, método del triángulo. Ahora, vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Cuándo vamos a saber que un cuerpo se está moviendo? ¿Quién me dice? ¿Puedes repetir tu respuesta, Arturo, por favor? Ajá, cuando cambian de posición o observándolas, como decían sus compañeros. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir movimiento rectilíneo uniforme? Pues que ese movimiento va a representar un desplazamiento recto. La trayectoria sí puede ser una curva o diferente,
y va a ser uniforme porque ese movimiento va a ser constante, va a tener la misma velocidad, ¿sí? En cambio, en el acelerado, pues va a haber un cambio de velocidad, que lo vamos a ver más adelante. Para entender este tema, pues hay que entender los elementos principales, que es el móvil. El móvil va a ser el cuerpo que experimenta el movimiento. ¿Cuáles son los elementos de un cuerpo? Ya lo vimos. Van a ser la masa y el volumen, ¿sí? Todo objeto que tenga masa y volumen es susceptible de ser un móvil. Bueno, entonces, aquí tengo un diagrama para que lo observen. El desplazamiento se refiere a una línea recta, siempre es lo de abajo. En cambio, la trayectoria es la forma que experimentó el móvil. Puede ser una curva, pueden ser espirales o diferentes formas, ¿sí? Entonces, aquí hay que entender muy bien la diferencia entre desplazamiento y trayectoria. Y el recorrido, pues, va a ser la medida de la trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el movimiento en el cual el móvil describe una trayectoria en línea recta y se desplaza recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Si se fijan, movimiento rectilíneo uniforme siempre va a tener la misma velocidad en intervalos de tiempo. Aquí tenemos un móvil que en el primer segundo se mueve 3 metros, en el segundo segundo 3 metros y en el tercer segundo se mueve 3 metros. Entonces, recuerden que una de las magnitudes derivadas pues va a ser la velocidad, y la velocidad se expresa en metros sobre segundos. Si yo les digo, ¿cuál es la velocidad de este diagrama? Pues es 3 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el intervalo de tiempo es que cada 3 metros se mueve un segundo. Esa va a ser la velocidad si yo les preguntara. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, vamos a analizar cómo transformar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo en las transformaciones. En las transformaciones, ajá. Bueno. Y bueno, este tema que nos falta, En los dos lados. hasta la 12. Esto es lo que vamos a ver el día de mañana. Vamos a ver movimiento circular, movimiento acelerado, vamos a ver la estática. Ahorita, pues, hay que analizar nada más el movimiento rectilíneo y la suma de vectores, ¿sí? Entonces, ¿qué es un vector coplanar, Ariadna? Que se encuentra en dos dimensiones. Bueno, en un plano de dos dimensiones. Ok, sí. Alexis, ¿qué es un vector concurrente? Cansado, aparte de repasar, pues hacer las cosas. Igual, recuerden que tienen que repasar las prácticas que yo les mande. La de física se las voy a pasar el día de mañana. Hoy en lugar de hacer la lectura les voy a pasar también vienen las derivadas. Y entonces con los videos que ya les mandé, pues ustedes van a dominar el tema y no les va a fallar nada, igual con lo que veamos. Y pues así van a tener buenos resultados. Ayer les mandé hasta la página 88. Entonces dejen proyecto la página. ¿Alguien tuvo algún problema con la teoría de la ecuación? Les puse ecuaciones, no se las expliqué, pero eran ecuaciones de primer grado. ¿Alguien tuvo algún problema?
Yo pensé que, perdón, yo pensé que ya les estaba explicando. Bueno, entonces, vamos a ver lenguaje algebraico. Recordemos que hay frases en español y también se puede expresar de forma algebraica. Por ejemplo, un número aumentado en 4 es igual a 9. Como no les dije cuál es el número, quiere decir que es una variable. Sería, déjenme pongo aquí, x más 4 es igual a 9, ¿sí? Y si les digo, la suma de dos números es igual a 15, ¿cuál sería esa expresión, Ariadna? La suma de dos números es igual a 15. Disculpe, ¿me lo puede repetir, por favor? ¿Sí? La suma de dos números es igual a 15. X más Y es igual a 15. Muy bien. Como dice la suma de dos números, no dice que esos números son iguales, pues entonces tiene que ser diferente variable. X más Y es igual a 15. Ajá. Y después, si tenemos un número disminuido en 7 es igual a 3, entonces sería X menos 7 es igual a 3. ¿Sí? Eso es lo que les voy a poner en el trabajo de lenguaje algebraico, igual van a escoger 3. Después yo les voy a poner la expresión algebraica y ustedes tienen que hacer la frase en español. Por ejemplo, ¿qué representa esto, Fernando? X más Y igual a 13. ¿Cómo lo expresarías en una frase en español? 5 manzanas más 3 manzanas, no, 5 manzanas más 8 manzanas es igual a 13. Acuérdate que son variables, no las podemos definir con nada. Entonces, lo que tú tienes que poner es la suma de dos números es igual a 13. No puedes poner qué números son, ¿sí? Porque son variables. ¿Ok? Entonces, si yo les digo el cociente de dos números es igual a 1. Entonces sería A sobre B es igual a 1. Porque recuerden que el cociente es una parte de la división. Entonces se tiene que poner así en fracción. Después tenemos resolución de problemas, ecuaciones de primer grado. Bueno, vamos a entender la teoría general de la ecuación. 4x más 8 es igual a 36. Entonces ya sabemos que debemos dejar a las x de un lado y a los otros términos independientes del otro. Entonces sería 4x va a ser igual a 36, el más 8 pasa como menos 8, 4x va a ser igual a 36 menos 8 es 24 y los dos lados de la ecuación los divido entre el valor de x que es 4. Se cancela el 4 y me queda que x es igual, más entre más, 24 entre 4, 6. X es igual a más 6. Y así es como se hace una ecuación igual a encontrar el valor de la ecuación. Ahora, por ejemplo, si yo les digo, el área de un triángulo es igual a 27 centímetros cuadrados. Y les digo, la altura mide 9 centímetros. ¿Cuánto mide la base? Ajá. Entonces, nosotros ya sabemos que la fórmula del triángulo, bueno, les voy a mandar las fórmulas para que las analicen, es base por altura entre 2. Y base por altura entre 2 me va a dar el área. Ajá. Entonces, si dice que yo tengo que encontrar el valor de la base, lo que tengo que hacer es un despeje primero de la fórmula. ¿Cómo se va a despejar? Pues debemos de cambiar los valores en la fórmula que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, ya conocemos el área, ¿verdad? Con despeje se puede hacer de forma aritmética, pero mejor lo voy a hacer con forma algebraica, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, ya conocemos el valor de la base, no, entonces como no lo conocemos le voy a poner X. ¿Ya conocemos el valor de la altura? Sí. ¿El valor de la altura cuánto es? Es 9, ¿sí? Valor de la altura. Entonces, X por 9 va a ser igual a 27 unidades cuadradas, que es el área del triángulo. Entonces, X por 9 más por más, X por 9 me va a dar 9X es igual a 27. Y divido los dos lados de la ecuación entre el valor de x, que es 9, se cancela y me queda que x es igual, más entre más, 27 entre 9, 3. Ajá. Entonces, así es como lo deben de resolver. Deben de sustituir el valor de las letras. El área, pues era 27, la base no la conozco, por lo tanto le pongo la variable x. Le pueden poner la variable que quieran. Después, la altura ya la conocía, era 9.
y pues encontramos el resultado. Ajá. ¿Alguien tiene alguna duda? Y bueno, ajá. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a sustituir la fórmula. Yo dije, ya tenemos un rectángulo. Yo pensé que ya era un rectángulo, base por altura, pero era un triángulo, ¿verdad? Es que yo aquí nada más veo un pedacito de la cámara, pero sí, tenemos que sustituir. Imaginen que el otro problema era un rectángulo, ¿sí? Entonces, sería la base no la conocemos, es X, la altura es 9, es igual a 27, y todo eso se divide entre 2, ajá, entonces X por 9 me va a dar 9X es igual a 27, y el 2 se queda ahí, ajá. Ahora, ¿cómo se va a hacer esta ecuación? Pues como está dividiendo, va a pasar acá a multiplicar, va a ser 27 por 2, sería 9x es igual a 54, y los dos lados de la ecuación los divido entre 9, y me queda x es igual más entre más, 54 entre 6, 9. Digo, 54 entre 9, 6, ya estoy diciendo cosas disléxicas, pero sí, aquí está con el triángulo. Entonces, gracias Arturo, y así sería la respuesta, ¿sí? Nada más tenemos que sustituir lo que nos digan en el problema. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Ok, entonces les voy a mandar las fórmulas de área, ¿sí? Y bueno, perímetro y área de polígonos regulares. Ya si tienen alguna duda, pues me dicen, ¿sí? El tema que sigue es encontrar áreas sombreadas. Por ejemplo, les van a poner un círculo y aquí un cuadrado. Ajá. Y ustedes, por ejemplo, va a estar coloreado y esto no. Y les dicen, encuentra el área sombreada, el área, pues, del cuadrado. Ajá. Aquí, pues, lo que tenemos que hacer es atender a la fórmula del cuadrado, que es lado por lado, y nos da el resultado. Ajá. En el caso que tengamos, por ejemplo, un cuadrado y adentro un triángulo, y les digo, encuentren el área sombreada. Entonces, lo que hay que hacer es que al área mayor, al área del cuadrado, le restemos la menor, que es el del triángulo. Para el cuadrado, pues va a ser lado por lado, y la del triángulo va a ser por altura entre 2. Ajá. Y no sé si se sepan todas las fórmulas de área, igual se las voy a mandar para que las interpreten. Ahora vamos a estudiar el tema de factor constante de proporcionalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir factor? Factor son las partes de una multiplicación. Constante quiere decir que siempre se va a repetir, y proporcional porque es la parte de una cantidad inicial, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, para hacer un pastel necesito 3 huevos, para hacer 2 pasteles necesito 6 huevos, y para hacer 3 pasteles necesito 9 huevos, ¿sí? Recordando que para cada pastel necesito 3 huevos. Ajá. Entonces, para 5 pasteles voy a necesitar 15 huevos. ¿Cuál es el factor constante de proporcionalidad? Pues el factor constante va a ser el 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre al número de término lo multiplico por 3, que es la cantidad de huevos que hay en uno, y me va a dar el resultado. Ahora, vamos a interpretar un problema. Si digo, hay un terreno que mide 7,200 unidades cuadradas de superficie. Recuerden que la superficie es el área, y la superficie, ya vimos en física que es una magnitud derivada, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito las fundamentales para encontrarlo. Entonces, se divide en 2 lotes, ¿sí? Se va a dividir en 2 lotes, en el lote 1 y en el lote 2. Entonces, dice que el lote menor sea 4/5 del lote mayor. Entonces, el lote menor tiene que ser 4/5. Va a ser 4/5. Ajá. Y entonces, el problema no les va... Bueno, la pregunta sería, ¿cuánto mide el lote mayor y cuánto el menor? El problema no les va a decir cuánto mide el lote mayor, pero como ustedes ya conocen de fracciones, ya saben que si este es 4/5 de entonces tiene que ser a fuerzas el entero, y el entero tiene 5/5. Entonces van a ser 5/5 y el lote menor 4/5, ¿sí? Siempre tienen que encontrar ese entero. Si el problema me dice que el lote menor son 4/5, entonces el mayor, pues obviamente van a ser 5/5, ¿sí? Después,
¿cuánto me diría si el lote inicial se divide en estos dos lotes? Lo primero que tengo que hacer es ver cuántas partes totales hay en el terreno. 5 quintos más 4 quintos me va a dar 9 quintos. Entonces, quiere decir que en el lote van a haber 9 partes, 5 de este y 4 de este. Entonces, divido el 7,200 entre 9. Y me da 800, ¿sí? Después, si yo tengo 7,200 y lo partí en 9, como lo partí en 9, quiere decir que cada parte va a valer 800. Y ahora sí, como son 5 partes, 800 por 5 me va a dar 4,000. El lote mayor mide 4,000 y el lote menor, como mide 4 partes, 800 por 4 me va a dar 3,200 metros o unidades cuadradas, sí, atendiendo que son superficies, 4,000 unidades cuadradas y 3,200 unidades cuadradas. Entonces, otro problema, si yo les digo, Hugo y Roberto van con su familia a un restaurante y deciden dividir la cuenta de acuerdo a los miembros de su familia. La de Hugo está integrada por 5 personas y la de Roberto 7 personas. Si la cuenta fue de 960, ¿cuánto pagó cada uno de ellos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar cuánto es el entero. Como la familia de Hugo son 5 personas y la de Roberto 7, en el problema hay 12 personas. Entonces, los 960 que pagué en la cuenta los divido en 12 y como Hugo tiene 5 personas, lo que me dé lo multiplico por 5 y es lo que debe de pagar Hugo. Y si Roberto tiene 7 personas, pues la división que me haya dado la multiplico por 7 y es lo que pagaría él, ¿sí? Para que ustedes lo apliquen cuando vayan a salir así a una reunión o algo, ¿verdad? No vaya a ser que, por ejemplo, van y ya uno de los amigos va a poner 5 pesos y ya se va a comer toda la pizza, ¿sí? Entonces, factor constante de proporcionalidad me va a ayudar para repartir en partes iguales de lo aportado, ¿sí? Por ejemplo, esto también se va a usar en participaciones en empresas, ¿sí? Por ejemplo, en una empresa, en una sociedad, hay accionistas. Cada accionista, de acuerdo al monto de lo que puso para la sociedad, uno puso $500,000 y otro puso $1,000,000, pues entonces, de acuerdo a lo que aportaron, se les tiene que dar proporcional de acuerdo a las ganancias brutas que haya en la sociedad. Entonces, en este tema de factor constante de proporcionalidad, ¿alguien tiene alguna duda? Recordemos factor porque hay una multiplicación, tengo que multiplicar al final por las partes, constante porque siempre se va a repetir ¿quién? La parte dividida, y proporcional porque el resultado va a ser proporcional de acuerdo a lo aportado. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? O díganme si sí entendieron este tema. Gracias. ¿Y tú, Ariadna, Alexis, Perla? También. Ok. Bueno, entonces vamos con el siguiente tema, que es la página 111. Es una evaluación. En su examen, en su guía, vienen todos los temas revueltos, por eso los tengo que estar acomodando y vamos a ver primero uno de un lado y luego de otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tienen que ver de forma ordenada para que ustedes comprendan bien los temas. Y bueno, entonces, va a venir una evaluación en las hojas que les voy a mandar, que es evaluación del tercer bloque. No tienen que hacer problemas que tengan probabilidad porque en su guía no viene probabilidad. Por eso me estoy saltando los temas de probabilidad y vemos solamente los que se relacionen a su guía, ¿sí? Para que si ven un problema de probabilidad en la guía, pues no lo hagan. Ahora vamos a ver teoría de la ley de signos. La ley de signos, ya sabemos que va a ser más por más igual a más, menos por menos igual a más por menos igual a menos y menos por más igual a menos. Pero bueno, aquí tenemos dos ámbitos de aplicación de la ley de signos. La primera va a ser que cuando, por ejemplo, aquí tengo menos 1, déjenlo pongo acá. Tengo menos y aquí le voy a poner menos 3. Ajá. Entonces, aquí se multiplica menos por menos más 3 y ya, ¿sí?
Pero ahora, si tengo signos diferentes, por ejemplo, más 3 y más 1, ese es el otro ámbito de aplicación. Yo no tengo por qué multiplicar los signos. Para multiplicarlos tienen que estar pegados o tiene que haber un paréntesis atrás que quiere decir que ese conjunto multiplica a ese. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es preguntarme si tengo que hacer una suma o una resta. Signos diferentes, tengo que hacer una resta y prevalece el del mayores, menos 2. Y es la respuesta. Esas son las dos aplicaciones de la ley de signos, ¿sí? Cuando multiplico signos, que es la ley normal, menos por menos más por más y así. Y la otra es cuando me tengo que preguntar si tengo que hacer una suma o una resta. Entonces, si les digo, el volcán Popocatépetl tiene una altura de 5.452 metros sobre el nivel del mar, MSM, pues entonces, ¿cómo se representaría? Como es sobre el nivel del mar, sería positivo, sería más 5.452. Entonces, les voy a hacer una pregunta y cada quien me va contestando. Ariadna, ¿cómo representarías esta frase que te voy a decir? María Esther bajó 7 kilos. ¿Ese número cómo se representaría? ¿Menos 7? Muy bien. Alexis, el avión se encuentra a 1.200 pies de altura. ¿Cuál sería la expresión de ese término? Ajá. Fernando, Antonio ahorró 500 pesos. ¿Cuál sería la representación? Más 500. Muy bien. Perla, el submarino se encuentra a 450 metros de profundidad. Menos... ¿Cómo dijo de lo de menos? 400, Menos 450. Ajá, muy bien. Esa sería la representación. Y bueno, tenemos tenemos que ubicar también números positivos y negativos en la recta, ¿sí? Que recuerden que atrás del 0, a la izquierda del 0 ubicamos los negativos y adelante o a la derecha los positivos. Ajá. Ahora, tenemos que saber qué es un número simétrico y el valor absoluto de un número, ¿sí? Primero, el valor absoluto de un número se refiere a qué tan alejado está un valor del 0. Por ejemplo, aquí tengo 0, aquí tengo menos 2 y aquí tengo 2. Si les digo, ¿cuál es el valor absoluto de menos 2? Es 2. Y el valor absoluto de 2 es 2. ¿Por qué? Porque el valor absoluto se refiere a la distancia que hay de un número al 0. Está a 2 pasos y también está a 2 pasos, por eso siempre es positivo. Recordemos que la distancia nunca puede ser negativa, ¿sí? Ahora, un valor simétrico se refiere al mismo número, pero con diferentes signos. Si yo les digo, ¿cuál es el simétrico de 20? Es menos 20. ¿Cuál es el simétrico de 15? Pues es menos 15. Ahora, ¿qué propiedad se les atribuye? Que todo número simétrico tiene el mismo valor absoluto. Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estudiar. Y bueno, después tenemos números con signo en la recta numérica. Si yo les digo, por ejemplo, que aquí tengo una recta y ubiquemos, aquí va a estar el 0, que ubiquemos menos un medio. ¿Ya? Aquí le podemos dar los valores que nosotros queramos. Yo le voy a dar 1 y 2, 1 y 2, y acá 3, el menos un medio. Entonces, del intervalo 0 al intervalo 1, lo tengo que partir en 2. Aquí ya está 1 y 2. Entonces, aquí va a ser menos un medio. Ajá. Y pues así se ubicaría un número en la recta. Otra forma en la que lo pueden hacer es transformando ese valor a decimal, que sería menos entre más menos, divido el 1 entre el de abajo, que es el 2, 0 punto para bajar 0, 2 por 5 da 10, para 10, 0, entonces sería menos 0.5. Entonces el punto 5 ya sé que es la mitad de 1, aquí iría menos 0.5. Entonces, ¿alguien tiene algún problema con ubicar números en una recta? No. Ok, ahora vamos a analizar el plano cartesiano, que es el siguiente tema, que es la página 119. Entonces, el plano, hay que recordar que un plano se va a formar por la intersección de dos rectas, el eje de las X y el eje de las Y, que es el eje de las,
abscisas y el eje de las ordenadas. Y cuando se cruzan estas dos, tenemos un punto aquí que se le llama origen. Y aquí, si se fijan, se forman como cuadrados. Cada cuadrado cada forma similar al cuadrado va a tener el nombre de cuadrante. Este va a ser el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Ajá. El cuadrante 1, como es adelante y hacia arriba, es positivo en X y positivo en Y. El cuadrante 2, como es para atrás la X, pues es negativo en X y positivo en Y. Y este cuadrante de acá, pues es negativo en X y es para abajo, es negativo en Y. ¿Sí? Y si les digo, este cuadrante va a ser positivo en X y va a ser negativo en Y. Ahora, ¿para qué se van a utilizar estas coordenadas? Por ejemplo, si yo les digo que aquí en el cuadrante 1 está la coordenada, bueno, vamos a poner que está la coordenada 2,3. Ajá. Entonces, si yo les digo, ¿cuál sería el valor de esa coordenada? ¿O cuál sería el valor de la ordenada y de la abscisa? Si lo ubico en el cuadrante 3, pues recordemos que en el cuadrante 3 tiene que ser positivo la X y negativo la Y. Entonces lo que haría es cambiarle al 3 a menos 3. Y así se ubicaría esta coordenada simétrica en el cuadrante 3. Porque aquí les va a venir un problema, déjense los pongo. Les va a venir ese problema donde ustedes tienen que acomodar este mismo triángulo exacto en los demás cuadrantes. Por ejemplo, aquí la coordenada es 2,1 y acá sería negativo en 2, sería menos 2 y positivo en Y, menos 2,1. Entonces, cada coordenada, la coordenada A, tienen que adaptarla al signo que tenga cada cuadrante. Este es negativo y positivo, y este va a ser negativo y negativo. Y este va a ser positivo y negativo. Tienen que adecuar la coordenada A, la B y la C de acuerdo al signo de cada cuadrante, ¿sí? Entonces, ese sería el tema que sigue. Después sigue ordenar los números con signos. Si yo tengo menos 1 y tengo el número 2 y tengo el número menos 2, pues el que representaría mayor pérdida es el 12 porque es negativo. Entonces primero va el menos 12, luego el menos 1 y luego el 2. Así se ordenan los números. Entre mayor sea el negativo, menor es su valor. Ajá. Y tenemos suma y resta con números negativos, que creo esos ya los han interpretado. Después sigue elementos del círculo. Sí, vamos a analizar los elementos del círculo. Les voy a mandar igual la foto. El punto que está en el centro del círculo se le llama centro. Ahora hay que diferenciar entre círculo y circunferencia. Círculo es lo de adentro y circunferencia es el perímetro, lo que mide afuera. Sí, por ejemplo, en una pizza la orilla sería la circunferencia y el círculo sería lo de adentro, el queso y pepperoni y así. Bueno, entonces el punto que esté en el centro se llama centro. La línea que va del centro a cualquier lado puede ir para acá, para acá, para acá. Yo la voy a poner para acá. Se le llama radio. Ajá. Y la que lo parte a la mitad se le llama diámetro. ¿Sí? Entonces, si se fijan, dos radios me forman un diámetro. Si yo les digo, este radio mide 5, ¿cuánto mide el diámetro? Pues 10, porque ya sabemos que dos radios miden un diámetro. O si les digo, este diámetro mide 20, ¿cuánto mide el radio? Ah, pues como el radio es la mitad del diámetro, entonces mediría 10. Ajá. Y bueno, después tenemos una línea que lo parte menos de la mitad, se llama secante. Una que lo roza en un pedazo de la circunferencia se le llama tangente. Y el punto exacto que rozó a la circunferencia se le llama punto tangencial. Ajá. Un pedazo de la circunferencia se le llama arco. ¿Por qué arco? Pues si se fijan, pues tiene la forma de un arco. Con un pedazo de la circunferencia, pues inventaron el arco con el que se lanzan las flechas. ¿Sí? Y ahora, el problema que tenían los matemáticos era de cómo encontrar una fórmula que les diera la medida de la circunferencia, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo un diámetro. Ellos lo hicieron con una cuerdita, ¿sí? Una cuerdita la midieron en la circunferencia a ver cuánto cabía. Entonces, imagínense que esta es mi cuerda, ¿sí? Que es el diámetro. Entonces, el diámetro
va a caber en la circunferencia 1, 2, 3.14. Entonces, 3.14 son las veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Pero para no decir, la fórmula del círculo va a ser las veces que cabe el diámetro en la circunferencia por la mitad del diámetro elevado al cuadrado, pues mejor ellos, para hacerlo más fácil, le pusieron el nombre de pi. Entonces, ¿qué es pi? Las veces que cabe la mitad en la circunferencia. Cabe 1, 2, 3.14. Entonces, si yo quiero encontrar el perímetro de este círculo, multiplicaría la medida del diámetro por 3.14. ¿Por qué? ¿Por qué 3.14? Porque son las veces que cabe. Fórmula del perímetro sería pi por diámetro. La fórmula de área sería pi por radio al cuadrado. Primero tendrían que atender jerarquía de operación. Primero elevarían el radio al cuadrado y lo que les dé lo multiplicarían por pi. Y así son los elementos de la circunferencia, la fórmula del perímetro y la fórmula del área. Ahora, si yo les digo, una bicicleta tiene de diámetro, por ejemplo, digamos, 50. Y si da 1000 vueltas, bueno, tiene 50 centímetros. Y si da 1000 vueltas, ¿cuánta distancia ha recorrido? Entonces, tenemos que encontrar la medida de la circunferencia, porque la circunferencia pues sería como una vuelta que diera completa mi bicicleta. Ajá. Entonces, si mide 50, multiplicaría 50, que es el diámetro, por 3.14, y lo que me dé es el valor de una vuelta. Pero como di 1000 vueltas en la bicicleta, lo multiplico por 1000 y me da la respuesta. Ahora, vamos a analizar la proporción directa y la proporción indirecta. Ajá. Y la formulación de reglas de 3. Cuando formulen una regla de 3, lo tienen que hacer como se los indico para que les salga siempre bien, ¿sí? Entonces tienen que poner, por ejemplo, un pastel. Primero tienen que anotar dos elementos. Aquí yo tengo pastel y aquí tengo huevos. Ajá. Entonces, vamos a tener dos elementos y vamos a tener 3 datos. Ajá. Tengo mis elementos que son pastel y huevos. Un pastel necesito 3 huevos. Para 5 pasteles, ¿cuántos huevos? Ahora, esa es mi regla de 3. Lo siguiente que tienen que hacer es trazar una línea abajo. Y tienen que hacer análisis matemático. Tienen que analizar la fila de abajo. Por ejemplo, aquí son más huevos, son más pasteles y por lo tanto van a ser más huevos. Siempre que les den los signos iguales, ya sean 2 negativos o 2 positivos, se le llama proporción directa. La proporción directa se hace multiplicando cruzado y dividiendo entre el que sobre. 5 por 3, 15, entre 1, 15. Entonces necesitaría 15 huevos. Ajá. Ahora, supongamos que yo les digo 5 albañiles hacen una casa en 25 días. ¿Sí? 10 albañiles, ¿cuántos días se tardan? Aquí tengo 2 elementos, el elemento 1 es albañil y el segundo elemento son días. Trazo mi línea y analizo lo de abajo. Son más albañiles y como son más trabajadores se van a tardar menos días. Ajá. Entonces, cuando son signos diferentes se llama proporción inversa. Ajá. ¿Cuál va a ser la forma de la gráfica? Pues la forma de la gráfica de la directa va a ser una función identidad o línea recta. ¿Por qué? Porque tanto aumenta la X como aumenta la Y, por eso siempre va aumentando. En este caso va a ser así. Ajá. ¿Por qué? Porque de un lado aumenta y del otro disminuye, esa es proporción inversa. Entonces siempre que planteen una regla de 3, tienen que identificar los datos, saber que van a tener 3 datos y 2 elementos. Van a analizar si es proporción directa, si de los dos lados aumenta, o si es inversa, de un lado aumenta y del otro no. Ajá. Y bueno, después tenemos el análisis de reproducción a escala, pero este tema pues es parte de las proporciones. Entonces, es la página 134 y en la que vamos. Si alguien no entiende ese tema, pues me lo indica y mañana lo explico. Sí, ese me lo voy a saltar porque
pues nada más se refiere a una escala. Por ejemplo, supongamos que este lápiz mide 10 centímetros y yo lo quiero dibujar en una revista. Puedo poner que 1 centímetro equivale a 10 centímetros de la realidad, ¿sí? Entonces, si yo aquí tengo 2 lapiceros y yo les pregunto cuál es la medida en la realidad, pues como la escala es que cada centímetro mide 10 y yo tengo 2 lapiceros y cada uno mide 1 centímetro, en la realidad son 20 centímetros, ¿sí? Pero igual si no lo entendieran, pues lo analizaríamos. Análisis de la reproducción de escala. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo que mide 30, 60 y 40. Y si les digo, el siguiente triángulo se reduce a una escala, se va a reducir, aquí le voy a poner, se va a reducir 1/2. Y enseguida se reduce nuevamente con una escala de 1/4. ¿Cuál es la reducción total que sufre el triángulo? ¿Cuáles son sus medidas después de la reducción? Ajá. Entonces, primero se redució 1/2. 1/2 de 30 son 15. Ajá. Y después 1/4. Entonces, 1/4 de 15 lo parto en 4. Me da 3.75. Entonces, mediría aquí 3.75. Y ahora, este de acá, si lo parto a la mitad, serían 20 y 1/4 de 20 serían 5. Y este mide 60, la mitad es 30 y 1/4, va a ser 7.5. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la reducción total? Primero se reduce 1/2 y luego 1/4. Siempre en problemas de reducción, como son factores de proporcionalidad, pues vamos a multiplicarlos 1/2 por 1/4. La multiplicación se hace recta, 1 por 1, 1, 2 por 4, 8. Entonces, la reducción es de 1/8. En lugar de primero reducir 1/2 y luego 1/4, lo puedo hacer con 1/8. Por ejemplo, si 40 lo divido entre 8 partes del octavo, me va a dar 5, que es lo mismo que tengo acá al reducir primero 1/2 que me da 20 y luego 1/4 que me da 5. Así se puede hacer más fácil. Si les preguntaran cuál es el factor constante, pues va a ser 1/8, o la reducción total, y la reducción resultante pues es esta de acá. Entonces no sé si alguien tenga alguna duda con reducción. Y les voy a mandar un ejemplo de notación científica para que la entiendan. Igual este tema creo ya lo han visto, pero de todos modos para que lo interpreten, ¿sí? Ahora, si yo tengo 2 por 10 a la menos 3, que multiplica a 5 por 10 a la 7. ¿Qué tengo que hacer? Cuando hay multiplicación de notación científica, lo que tienen que hacer es multiplicar los factores. 2 por 5 me va a dar 10. Y luego ponen por 10 y estos de aquí en la multiplicación se suman. Entonces, si al menos 3 le sumo 7, me da por 10 a la cuarta. Y esa sería la respuesta. 10 por 10 a la cuarta. Ajá. Igual se puede simplificar porque es el número 10. Y bueno, y en caso de que fuera una división, por ejemplo, vamos a ponerle 16 por 10 a la menos 5 sobre 2 por 10 a la menos 2. Entonces, primero tenemos que hacer la división. 16 entre 2 me da 8. Le pongo por 10. Si en la multiplicación se suman, en la división se restan. A este menos 5 le tengo que restar el menos 2. Y aplico ley de signos. Menos 5, menos por menos me va a dar más 2. Menos 5 más 2 me va a dar menos 3. Entonces sería 8 por 10 a la menos 3. Y después tenemos leyes de radicación, que pues es elevar un número al cuadrado. Ley de potencia. 6 al cuadrado quiere decir que tengo que multiplicar
estas veces el mismo número. 6 por 6 me da 36, 6 al cuadrado 36. Y luego tenemos que hacer en otro ejercicio, déjense los pongo. Si la raíz es aproximada o es exacta. La raíz de 3 es aproximada entre 1 y 2. Ajá. Recordemos que la raíz es un número multiplicado por sí mismo que me dé ese número que está en la raíz. Por ejemplo, la raíz de 4 es 2, porque 2 por 2 me da 4. Entonces la raíz es un número multiplicado por sí mismo que me dé ese número. Igual vamos a ver cómo se hacen las raíces y raíces con decimales. Y esa es la página 149. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, si no, ahorita les mandaría el trabajo de matemáticas. Recuerden poner solamente el número de página y nada más las respuestas. Ejercicio 1, la respuesta es tal. Ejercicio 2, tal. Y nada más escoger 3 problemas o 3 ejercicios. Es muy importante que ustedes repasen, ¿sí? Porque ya nos quedan 22 clases nada más y para ver los como 400 temas que hay en su día, o no sé. Pero bueno, ustedes siempre mentalícense que ustedes pueden, no dejen nada para mañana, siempre háganlo en el momento. Si ahorita tienen tiempo, háganlo, si no, pues al rato, pero sí estudien, repasen las prácticas que les mando. Ahorita les voy a mandar la introducción al cálculo integral, al cálculo diferencial para las derivadas y para entender la teoría de límite y de continuidad, ¿sí? Entonces, que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana. Gracias.